Iniciamos la tercera parte de Telenoticias Extra hablando de no todos están de acuerdo con los matrimonios del mismo sexo. Está con nosotros el pastor Andrés Campo. Bienvenido a Telenoticias Extra. Pastor, ¿cuál es la diferencia o por qué ustedes están opuestos a esta clase de matrimonios? Bienvenido. Gracias. Bueno, principalmente yo creo que todo marca de lo que nosotros regimos nuestras vidas por lo que la palabra de Dios dice. Y obviamente la palabra de Dios dice, establece claramente que el matrimonio debe ser entre un hombre y una mujer. Ese fue el diseño de Dios. Ese fue la manera en que Dios creó al ser humano para poder procrear, ¿verdad? Y para poder Está en el primer libro de la Biblia. Está en el primer libro de la Biblia y está a través de toda la Biblia. Jesucristo lo confirma nuevamente. Claro que sí. Ahora, ¿cómo queda entonces el DOMA? No, el DOMA básicamente ya no tiene efecto ninguno. Las cortes federales han determinado que eso fue un acto del Congreso que ellos consideran que está en contra de la Constitución. Y básicamente lo que ha pasado es muy simple. Los padres de los Estados Unidos, los que establecieron los Estados Unidos, nunca pensaron que iba a poder existir una situación en el país donde iba a haber la posibilidad de que un hombre se quisiera casar con un hombre y una mujer se quisiera casar con una mujer. Y nunca se tomó en cuenta. Y al no haberlo tomado en cuenta, pues entonces las cortes han llegado a la conclusión de que eso no tiene restricción en la Constitución, y como hay una parte de la Constitución que dice que hay que tratar a las personas iguales, si no hay otra parte de la Constitución que prohíbe eso, pues bajo la ley del hombre en los Estados Unidos se ha establecido que tienen ese derecho. Como dice el pastor, bajo la ley de Dios es diferente. Pero hablemos un poquito no para así. que los televidentes entiendan lo que es el DOMA, Sí. dentro de lo que es los El libros. DOMA es algo que ya no existe, vamos a hablar. Bueno, sí, pero existió. Existió, es una ley que se llama para proteger de eso. Fue una ley que hicieron un grupo de republicanos para poder conseguir la reelección de segundo Bush. Eso no tuvo nada que ver con la reelección. Hay un grupo de individuos como el pastor, ¿ok? Y como muchos otros en los Estados Unidos que piensan que lo correcto es que los matrimonios sean entre un hombre y una mujer. Pero Y si el Congreso pasó una ley diciendo de que DOMA quiere decir Defense of Marriage Act, ¿okay? Para defender el matrimonio entre el hombre y la mujer, lo adoptó el Congreso y se hizo ley, ¿okay? Y entonces mucho más tarde la Corte Suprema puso en cuestión si eso tenía efecto o no. Exacto. Igual que había leyes que pasó el Congreso que decía que los afroamericanos no tenían derecho, que un afroamericano no se podía casar con una persona blanca. O sea, los tiempos cambian y esta es la triste realidad. Los tiempos han cambiado y unas cuestiones que estadísticamente el 80% de la juventud de menos de 35 años para abajo entienden que las personas del mismo sexo se deben casar. Las personas mayores tienen una diferencia en cuanto a eso y hay una diferencia religiosa, pero en cuanto a la ley, como dice Marco correctamente, bajo la ley de los Estados Unidos, tú no puedes discriminar con una persona basado en su género, en su sexo, en su origen, en su nacionalidad. Eso está Pastor, entonces, pero como hablemos dice de la el pastor, posición de la iglesia. exactamente. ¿Ustedes qué van a seguir? De ahora que las leyes han cambiado, 36 estados han adoptado estas normas, ¿qué van a hacer ustedes? No, nosotros tenemos que seguir creyendo en lo que está establecido por Dios, definitivamente. Yo creo que, al igual que la Constitución, obviamente estoy en medio de dos abogados, es interpretada, es reinterpretada con el tiempo, y obviamente unas personas la interpretan liberalmente, la Constitución, y otras personas la interpretan un poco más conservadora. Creo que como sociedad tenemos la responsabilidad de conservar la moralidad de nuestra sociedad. Estados Unidos se ha categorizado por ser un país moral, o sea, en todos los aspectos, y hay ciertas cosas que poco a poco hemos ido retrocediendo, es la realidad. O sea, tiempo atrás, varios años atrás, podemos ver cómo el aborto era ilegal. Hoy en día lo hemos legalizado. Anteriormente era ilegal un matrimonio entre dos personas del mismo sexo. Hoy en día lo hemos legalizado. Prontamente veremos de la misma manera cómo se legalizará el uso de drogas, como lo es la marihuana y otras cosas así. Hemos visto como la moralidad de nuestra sociedad, y yo creo que es responsabilidad no solamente
de la iglesia, sino del gobierno como tal, de conservar la moralidad de nuestra sociedad. Porque ¿qué nos hace diferente a nosotros a un país donde una persona se puede casar con una niña de 10 años, 11 años? Y llegará un momento donde como sociedad eso será aceptable porque simplemente es libre, es libertad. Esa es la pregunta importante. Ahora, hablamos de que en la Constitución hay interpretación liberal y interpretación conservadora, pero creo que estamos de acuerdo que la interpretación de la Biblia está relativamente clara, ¿okay? Sí. Que matrimonios entre personas del mismo sexo no es en contra de la ley de Dios. Claro. Muchísimas gracias, Pastor Andrés Campo, por haber estado con nosotros en Telenoticias Extra. Cuando regresemos, estimados amigos televidentes, hablaremos de cambios que usted debe saber en Obamacare. Y es importante que los sepa antes del 15 de febrero. Regresamos.